Nadie podía reparar el complejo motor del barco, hasta que el almirante trajo a un genio veterano. La explosión sacudió al SS Virelion como una bestia despertando de su letargo. La cubierta se tambaleó bajo los pies de la tripulación, las luces parpadearon violentamente y las alarmas sonaron por todos los pasillos. En el puente de mando, el almirante Kael Rowen se aferró a la barandilla junto a su silla, mientras la fuerza de la explosión enviaba un pulso a través del casco. Las pantallas delanteras se oscurecieron por una fracción de segundo antes de reiniciarse con estática. Todos los oficiales se quedaron paralizados. Entonces las luces se atenuaron, parpadearon y se apagaron. Solo se activó el refuerzo de emergencia. Un inquietante resplandor rojo llenó el puente como el latido de un barco moribundo. ¡Estado!, ladró Rowen con voz firme, incluso mientras el corazón le latía con fuerza contra las costillas. «Brote en la cámara del núcleo», informó el teniente Marek desde navegación. «Campo de contención desestabilizado. Sistemas de fusión fuera de servicio. Estamos a la deriva, señor». Rowen apretó la mandíbula. Afuera, el cinturón de Maelon se extendía interminable, una espiral de gas y escombros relucientes. Hermoso de lejos, mortal de cerca, sin propulsión, eran un cascarón destrozado flotando en el límite del territorio más inestable de la galaxia. «Comunicaciones», Mo espetó. «Interferidas», dijo otro oficial. «Estática en todos los canales». «¿Qué tan grave es?». Rowen se giró hacia el teniente Brands, el ingeniero jefe, que acababa de llegar de las cubiertas inferiores, cubierto de hollín y pánico. Brands parecía no haber dormido en días. Su cabello oscuro se le pegaba a la frente por el sudor, y sus dedos se crispaban como si no supieran qué hacer. «No es una reparación, señor», dijo Brands en voz baja, con la voz áspera. «Es una reescritura. Toda la estructura lógica del núcleo está corrompida. Yo no fui entrenado para esta tecnología, nadie lo fue». Rowen entrecerró los ojos. «¿La modernización de Novaris?». Brands asintió, con el rostro avergonzado. «No hay guía, no hay protocolo. La mitad de los sistemas son experimentales, ni siquiera sé para qué sirven algunos componentes. Lo he intentado todo. Si reiniciamos el motor de fusión en su estado actual, podría detonar». El puente quedó en silencio. Ni siquiera el zumbido del soporte vital respondió, porque eso también estaba fallando, lenta pero inexorablemente. Se suponía que la Virelion era intocable. Una de las naves más avanzadas de la flota de la República, mejorada con tecnología de vanguardia del ahora desaparecido Instituto Novaris, diseñada para ser rápida, eficiente e irrastreable. Ahora, toda esa innovación estaba jugando en su contra. Rowen se dirigió a la pantalla central. El mapa 3D mostraba su trayectoria, adentrándose en el cinturón. Las lecturas de radiación parpadeaban más altas con cada hora que pasaba. Las reservas de energía menguaban. Las raciones de emergencia se racionaron de nuevo. La tensión entre la tripulación se intensificó lo suficiente como para romperse. Pasaron 12 días. 12. Cada uno se alargó más que el anterior, marcado por reparaciones fallidas, sistemas destrozados y un temor creciente. Y en la 12ª noche, tras recorrer una vez más el silencioso pasillo de motores, Rowen regresó a sus aposentos, selló la puerta y abrió un canal privado. El cifrado era antiguo, obsoleto para los estándares militares, conocido solo por un puñado de oficiales de alto rango, abandonado hacía tiempo tras la caída de Novaris. Pero Rowen recordaba el código. Lo tecleó manualmente con la mano temblorosa solo una vez. Entonces habló en el silencio. «Aquí el almirante Kael Rowen. Protocolo de contacto de emergencia. Orión 6. Solicito asistencia inmediata. Nave. SS Virelion. Sistemas centrales destruidos. Deriva total. Soporte vital al 30%. Red de fusión comprometida. Necesito a Solen Trask». No hubo respuesta durante un largo rato. Entonces, finalmente, la estática dio paso a una voz áspera y familiar. «Se te han acabado las opciones, ¿verdad?». Rowen se inclinó hacia adelante. «Solen. No deberías llamarme». Rowen cerró los ojos, intentando que su voz sonara tranquila. «No lo haría si tuviera otra opción». «Dije que ya no podía más», dijo Solen. El peso de sus palabras fue como un golpe. No había ira, solo una amargura silenciosa. «¿Y dije que te necesito?». Silencio de nuevo. A través de la línea segura, Rowen pudo oír un viento tenue
y el canto de los pájaros. No era una estación, no era un laboratorio. El hombre estaba en el planeta. «No pienso subirme a una nave militar», dijo Solen finalmente. «Si subo a bordo, trabajo solo. Sin oficiales pisándome los talones, traigo mis propias herramientas, toco lo que quiero. No le respondo a nadie. Tienes mi palabra». Eso fue todo. La llamada se cortó. Cuando Solen Trask llegó a bordo del Virelión 2 días después en una lanzadera de corto alcance, la tripulación no supo cómo reaccionar. No llevaba uniforme, ni insignias, solo un abrigo gris descolorido, botas negras manchadas de tierra y una mochila llena de piezas que parecían más antiguas que la propia nave. Era calvo, con el rostro curtido y afilado, y sus fríos ojos grises escudriñaban la sala como un hombre memorizando cada ruta de escape. No estrechó manos. No preguntó nombres. El único hombre al que miró 2 veces fue al almirante Rowan. «Te ves peor que la última vez», murmuró Solen mientras caminaban hacia ingeniería. «El tiempo no ha sido benévolo», respondió Rowan, a su ritmo. «No, es culpa. La llevas como una segunda columna vertebral». Rowan se estremeció, pero no dijo nada. Abajo, en el núcleo del motor, Solen trabajaba solo. Despachó a Brands, ignoró las preguntas y tomó el control de la cámara sellada sin ceremonias. Construyó un laboratorio temporal con chatarra, forró las paredes con lectores de cristal y abrió el motor como si lo hubiera diseñado él mismo. Porque, en cierto modo, lo había hecho. El sistema reticular de Novaris se basaba en tecnología teórica que nunca superó las pruebas finales. Solen Trask había creado las especificaciones del prototipo mucho antes de dejar el instituto. Lo que la República instaló posteriormente a bordo del Virelión fue una versión muy modificada, deformada por la política, el secretismo y la desesperación. La cámara del núcleo del reactor estaba carbonizada, inestable y zumbaba con una energía descontrolada. Solen la estudió en silencio, recorriendo con los dedos las grietas finas y los nodos fundidos. No se inmutó al encontrar los restos fundidos de un panel de acceso. No entró en pánico al ver el regulador de fusión arrancado de su soporte. Simplemente murmuró «aficionados» y se puso a trabajar. Rowan observaba a través del catalejo con los brazos cruzados sobre el pecho. Su segundo al mando, el comandante Dorrin, estaba de pie junto a él con expresión severa. «No confío en él», dijo Dorrin rotundamente. «Desapareció después del desastre de Novaris por algo. Nunca fue condenado por nada, porque los archivos estaban sellados». Rowan exhaló lentamente. «Lo traje aquí porque es el único que entiende este sistema. Ya no importa si confiamos en él o no, es todo lo que tenemos». Dorrin bajó la mirada hacia la cámara, donde Solen ahora estaba agachado junto al núcleo reticular, dibujando ecuaciones directamente en el suelo con una varilla de carbono. «¿Crees que regresó para ayudar?», preguntó Dorrin. «No lo hizo. Regresó para enterrar el pasado». Rowan no respondió. Sabía que Dorrin podría tener razón, pero mientras observaba a Solen ponerse de pie, limpiarse las manos en el abrigo y empezar a ensamblar lo que parecía un estabilizador improvisado con chatarra y viejas bobinas de memoria, Rowan vio algo más en los ojos del hombre. No redención, determinación. No se trataba de salvar al Virelión, se trataba de terminar lo que había empezado. Simplemente aún no sabía a dónde lo llevaría ese camino. Cuando Rowan regresó a sus aposentos esa noche, repasó la conversación de la llamada segura. La voz de Solen había vacilado una vez, no por miedo, sino por algo más profundo. Pensó en los 6 cadetes que murieron en la explosión de Novaris, en el silencio que siguió, en el borrado de los registros, en los años de fingir que nada había salido mal. Y ahora, el único hombre que había comprendido realmente ese motor estaba de vuelta a su sombra. Se quedó de pie junto a la pequeña ventana, observando los destellos de radiación en la distancia, como fantasmas danzando en el horizonte. No sabía qué encontraría Solen, solo sabía lo que había dicho al terminar la llamada. «Pero si subo a bordo, trabajo solo, sin oficiales pisándome los talones». Solen Trask no habló al abrir de nuevo la cámara del núcleo. Se movía con el ritmo constante y pausado de quien conocía cada rincón de la máquina mejor que su propio reflejo. La pesada puerta de seguridad crujió tras él y se cerró herméticamente, dejando fuera a la tripulación que rondaba justo al otro lado del cristal. Solo el leve zumbido de la energía auxiliar y el tenue tic-tac del metal enfriándose lo acompañaban. Llevaba 3 horas dentro y aún así nadie sabía exactamente qué hacía.
No pidió herramientas, las fabricó. Con chatarra. Una carcasa de bobina carbonizada, la lente de un sensor dañado, trozos de aleación rescatados de paneles inutilizados. Solem los ensambló para crear instrumentos delicados y precisos con una especie de brutal elegancia. Una punta estabilizadora hecha con un tubo de ventilación fundido. Un sintonizador de frecuencia reconstruido a partir de un escáner médico roto. Incluso reprogramó relés de diagnóstico usando fragmentos de cristal grabados que comenzó a cultivar dentro de la cámara del reactor, esculpidos a mano, cada uno marcado con tenues líneas brillantes como venas. Brance entró en silencio, observando desde la pasarela metálica superior. Se aclaró la garganta. He realizado las comprobaciones que sugeriste. El bucle reticular secundario sigue mostrando distorsión. Solem no levantó la vista. Sus manos trabajaban metódicamente mientras murmuraba a pedazos, como si descifrara un dialecto alienígena que solo él podía entender. Demasiado bucle de retorno. El canal de resonancia está obstruyendo el alineador de fase. Protocolo de enlace incompleto, predecible. Brance bajó unos escalones, dudó. Si quieres puedo... Tú no lo construiste, hijo, yo lo hice. Interrumpió Solem, con un tono cortante, aunque no cruel. Levantó la vista y cruzó brevemente la mirada con Brance. Solo que no para esto. Brance tragó saliva y subió las escaleras de espaldas. Se fue sin decir palabra, pero no sin sentir un peso sobre sus hombros. No estaba enojado, simplemente indefenso. Fuera de la sala central, el almirante Rowan observaba el intercambio a través de un cristal reforzado, con las manos entrelazadas a la espalda y los labios apretados. Detrás de él estaba el comandante Dorrin, con los brazos cruzados y la mirada fija en Solem como si estuviera estudiando a una criatura venenosa a través de una jaula. No informa, no da explicaciones, murmuró Dorrin en voz baja. Y estás dejando que desmantele la pieza tecnológica más peligrosa de esta nave. Rowan no se giró. Es el único que lo entiende. Dorrin apretó la mandíbula. Le estamos entregando nuestro destino a un hombre que escapó de una docena de muertes. No escapó, respondió Rowan con frialdad. Lo empujaron. La línea se cernía sobre ellos. Dorrin no dijo nada más, pero su sospecha no se desvaneció. Dentro de la cámara, Solem tendía un delicado tejido de cables entre el relé estabilizador y las placas regrabadas. Cada conexión debía ser perfecta, sin margen de error. La estructura reticular de fusión se había corrompido, sí, pero, más que eso, se había modificado. Algo estaba fuera de lugar. No era desgaste, no era daño. Era intencional. Sostuvo uno de los relés originales a contraluz y frunció el ceño. El patrón de soldadura estaba mal. No era solo una reparación improvisada, sino un desvío deliberado. Era un sabotaje silencioso. Esa constatación no le provocó pánico, solo una confirmación vacía de lo que ya sospechaba. Alguien estaba manipulando su trabajo. Más tarde esa noche, Solem salió de la cámara del núcleo con un datapad en una mano y un trapo manchado de grasa en la otra. Se acercó a Rowan directamente, entregándole el datapad sin ceremonias. «Estos fueron sobrescritos anoche», dijo simplemente. Rowan estudió la lectura. Los protocolos de diagnóstico habían sido alterados, las vías desviadas. Uno de los relés de cristal había sido revertido manualmente, una acción que podría haber dejado fuera de servicio todo el sistema de fusión si Solem no lo hubiera detectado a tiempo. El rostro de Rowan se ensombreció. «¿Quién más tiene acceso a la cámara?» «Nadie», respondió Solem, «a menos que hayan sorteado la cerradura del puente». Rowan se volvió hacia el técnico de IA de la nave y ordenó una auditoría de acceso completa. Los resultados estuvieron listos en minutos, pero lo que mostraron solo agravó el misterio. No había ninguna brecha física, no había ninguna anulación mecánica. El código había sido cambiado remotamente. Eso significaba que el saboteador no estaba entrando con las manos, sino con una señal. Ejecutaron un diagnóstico de sistemas. Los resultados brillaron en rojo. Una firma de anulación remota, una antigua, enterrada bajo capas de cifrado que ninguna base de datos moderna podría descifrar. Pero Solem la reconoció al instante. Rowan también. No Varys. Solo 3 personas con vida conocían el patrón. Solem Trask, el almirante Kyle Rowan y el comandante Dorrin. Esa noche, Rowan llamó a Dorrin a sus aposentos. Las luces eran tenues y proyectaban largas sombras sobre el suelo pulido. La puerta se selló tras ellos. «Necesito preguntarte algo», empezó Rowan. Dorrin no dudó.
Encontraste el código de anulación. Rowan asintió. Estaba incrustado en la subrutina del núcleo, silencioso, profundo, como una podredumbre. Dorrin se acercó, bajó la voz. ¿Crees que lo hice? La voz de Rowan era tranquila. Creo que tenías el conocimiento. Los ojos de Dorrin no se movieron. Miró a Rowan directamente a la cara y dijo, ¿crees que esta nave simplemente está averiada? Estaba destinada a averiarse. Rowan se quedó quieto. Los labios de Dorrin se curvaron en una mueca de desprecio. La tecnología de Novaris nunca se trató de exploración ni de energía limpia. Fue tecnología bélica desde el principio. ¿Y tu chico Solen? Él diseñó el primer núcleo armado. Yo solo estoy terminando lo que él empezó. Desde la sombra cerca de la puerta, Solen dio un paso al frente. Su voz era baja, pero cortante. «Por eso lo manipulaste». Dorrin se giró sobresaltado. El rostro de Solen estaba pálido, iluminado por las tenues luces, pero sus ojos ardían como un horno. «Sabías que esto no era un fracaso, fue un sabotaje desde el principio. Lo hiciste para que fracasara». Rowan miró fijamente a Dorrin. «Por eso lo odiabas, no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Se negó a ayudar a convertir el núcleo en un arma». Dorrin rió con amargura. Tenía el plano del motor perfecto, uno que pudiera alimentar una ciudad o vaporizarla, y lo desechó. Solen dio un paso al frente con voz férrea. Porque estaba mal. Dorrin sacó un pequeño controlador de su manga y pulsó un solo botón. Al otro lado de la nave, el núcleo del motor zumbaba con más fuerza, y luego empezó a subir de tono. Una alerta parpadeó en cada consola. «Subida de tensión en el núcleo del reactor», advirtió la IA de la nave. «Cuenta atrás iniciada». Rowan se abalanzó sobre él, agarrando a Dorrin por el cuello. «¿Qué hiciste?» «Le di un plazo a tu preciado ingeniero», dijo Dorrin con sombría satisfacción. 6 horas. Después el núcleo se sobrecarga. No hay forma de detenerlo. Seguridad irrumpió segundos después, llevándose a Dorrin a rastras. Pero el daño ya estaba hecho. Solen no habló. Se dio la vuelta, regresó a la cámara del núcleo y cerró la puerta con llave. No respondió al comunicador, no miró atrás. Dentro, el motor ya estaba en marcha. Vetas brillantes de luz de fusión inestable danzaban por las paredes como luciérnagas. Solen se movía con serena urgencia, ajustando con los dedos la red cristalina, redirigiendo conexiones, dibujando nuevos códigos estabilizadores en placas grabadas. Afuera, Rowan estaba de pie frente al cristal, con los puños apretados. Había llamado al único hombre que podía salvarlos, pero ahora, mirando a través del cristal mientras Solen trabajaba bajo una luz roja de advertencia, se preguntaba si los había condenado a todos. Solen se encerró en la cámara, trabajando en silencio. Rowan se quedó afuera, sin saber si los había condenado a todos. La nave crujió bajo la tensión mientras el núcleo sobrepasaba los umbrales de seguridad. Los mamparos temblaron, las luces se atenuaron y destellaron en ráfagas rápidas, proyectando sombras largas y parpadeantes por el pasillo. Solen estaba solo dentro de la cámara de ingeniería sellada, rodeado por el siseo constante de las válvulas presurizadas y el tono creciente de las alarmas de advertencia. El campo gravitatorio se desplomó durante medio segundo, lo suficiente como para levantar ligeramente sus pies del suelo antes de volver a colocarlos de golpe, pero no se inmutó. Su mente estaba tranquila, concentrada, cada respiración calculada. Tenía minutos, sin planos, sin refuerzos y sin tiempo para errores. Bajo el blindaje translúcido, la matriz de fusión comenzaba a deformarse bajo presión. Su luz azul parpadeaba con enfermizos pulsos rojos. Los dedos de Solen se movían rápidamente por los paneles de control manual, redirigiendo la energía a través de una red de amortiguadores cristalinos que él mismo había cultivado en órbita, componentes cultivados en gravedad cero, destinados a un proyecto teórico de actualización que Novaris había archivado por ser demasiado ineficiente. Pero recordaba cada cálculo, cada línea de código. El sistema pulsaba mientras él anulaba un bloqueo de seguridad tras otro, reajustando los canales de plasma con solo datos sin procesar y memoria muscular. Entonces la consola falló. Durante medio segundo, la anulación que acababa de emitir se revirtió. No fue rechazada, sino revertida. Frunció el ceño. Eso no debería ser posible. Repitió la secuencia y la observó. Alguien más estaba en el sistema. Alguien que sabía cómo escabullirse entre los registros, rebotar señales en puertos duplicados y permanecer oculto.
Solen accedió a la cola de comandos. Las órdenes no provenían del exterior. Se enviaban internamente, enrutadas a través de un nodo de comunicación neuronal. Se quedó paralizado. Los únicos con acceso a la comunicación neuronal eran los oficiales del puente, e incluso entonces, las transmisiones eran monitoreadas, encriptadas y reguladas. Sin embargo, allí estaba, anulación tras anulación, inyectada limpiamente y en el momento justo. No era solo sabotaje, venía del interior de la mente de alguien, un agente encubierto. El corazón de Solen latía con fuerza mientras aislaba la frecuencia. Era una vieja señal de entrenamiento, modulada en el núcleo profundo, lo suficientemente baja como para evitar los escaneos estándar. Rastreó la fuente de la señal a través del manifiesto de la tripulación, y entonces se le encogió el estómago. La firma de identificación pertenecía al teniente Brance. Brance, el silencioso, siempre puntual, siempre leal. Había servido junto a Rowan durante años. Solen repasó los registros. Sonámbulo cerca del núcleo a horas intempestivas, sin responder a las llamadas internas. Solicitudes para ver los antiguos archivos de arquitectura de la nave, supuestamente como referencia. Todo encajaba, pero no tenía sentido. Brance no era un traidor, aún así Solen no tenía elección. Abrió una línea de comunicación privada y llamó a Brance a un pasillo de mantenimiento justo afuera de la cámara blindada. El hombre llegó en minutos, desorientado y pálido, con el uniforme medio abotonado como si lo hubieran despertado de una siesta. ¿Me llamó? ¿Ya llamó, señor?, preguntó Brance con la voz tensa por la confusión. Solen lo miró fijamente a los ojos. «Necesito que veas algo». Proyectó los datos del núcleo en la pared. Marcas de tiempo, picos de señal, registros de comandos. Uno por uno, le explicó a Brance los patrones de sabotaje, cada uno originado en su comunicación neuronal. Brance lo miró fijamente, temblando. Yo no recuerdo haber hecho nada de esto». «No lo hiciste», dijo Solen en voz baja. «Ese es el punto». Brance retrocedió un paso, con las manos temblorosas. «Pensé que me estaba volviendo loco. Me despertaba constantemente cerca del núcleo. Pensé que solo estaba cansado, desorientado, pero...» Solen le puso una mano en el hombro. «Te implantaron. Probablemente durante el entrenamiento. No es culpa tuya. Pero ahora tenemos un problema mayor». Juntos, profundizaron en la señal. Enterrada en las capas más bajas había una frecuencia de retorno, oculta entre ecos neuronales y pulsos inactivos. Estaba transmitiendo a una estación satelital remota justo fuera del cinturón de Maelon. No era solo una programación descontrolada. Alguien allá afuera seguía dando órdenes. «Quienquiera que haya organizado esto», murmuró Solen, «no ha terminado con nosotros». Mientras el núcleo gemía con más fuerza, la mente de Solen se aceleró. Los desvíos se mantenían por ahora, pero el sabotaje original había debilitado las bobinas internas. Si la nave mantenía este rumbo mucho más tiempo, toda la matriz de fusión colapsaría. La única posibilidad era expulsar el núcleo manualmente a la anomalía cercana, una bolsa gravitacional volátil que podría absorber la explosión sin desencadenar una reacción en cadena. Pero el sistema de expulsión no se había probado en 5 años. La única forma de activarlo de forma segura era desde dentro. Solen se giró y comenzó a bloquear los sistemas. El rostro de Brance palideció. «¿No estarás pensando en hacer esto solo?» «No hay otra manera», respondió Solen. La voz de Rowan se quebró repentinamente por el canal de emergencia. «Ingeniería, informe. Solen, ¿qué está pasando ahí abajo?» Solen no respondió. Selló las puertas blindadas e inició el protocolo de aislamiento. Al otro lado de la cubierta, se encendieron luces rojas indicando que se activaban los procedimientos de contención. Al otro lado del grueso cristal de seguridad, apareció Rowan, golpeando con el puño la barrera reforzada. «No hagas esto», gritó. «Esta no es tu carga». Solen no se giró. Se quedó de pie frente a la matriz de fusión, con las manos firmes y la postura serena. «Siempre lo fue», dijo, lo suficientemente alto para que Rowan lo oyera. Activó la secuencia de eyección e inició la cuenta regresiva. 8 minutos. El núcleo comenzó a desprenderse de sus anclajes, la cámara vibraba al soltarse las abrazaderas. Pero entonces la consola volvió a pitar. Se estaba transmitiendo un último paquete de comandos. Solen entrecerró los ojos. El satélite había activado una última medida, una bomba de pulsos remota,
programada para detonar al llegar en menos de 12 minutos. Su plan no estaba terminado. Todavía no. Se giró hacia Brance, quien seguía observando a través del cristal, con los ojos abiertos por el horror. Solen sostuvo su mirada y dijo, con voz firme e inquebrantable, «Aún no hemos terminado». 3 meses después, el SS Virelion flotaba en órbita baja sobre la estación Bastión Nexus. Su casco plateado reflejaba los anillos violetas del planeta. En el interior, los equipos de inspección se movían por los pasillos en formaciones compactas, escaneando paneles y realizando diagnósticos. El zumbido de las líneas eléctricas estables y los motores en funcionamiento llenaba el aire como una canción de cuna olvidada. Ya no había alarmas, ni luces parpadeantes, ni metal chirriante. Solo calma. Control. Vivo. El teniente Rowan Vance permanecía en la plataforma de atraque, observando cómo un par de técnicos retiraban el último cable de anulación externo que Solen había desviado. El almirante había pedido un informe completo, pero Rowan seguía dando largas. No por negligencia, sino por vacilación. ¿Qué podía decir? ¿Que la nave fue salvada por un hombre que ni siquiera esperó a que le dieran las gracias? ¿Que su milagro se había desvanecido antes de que se disipara el humo? «No va a volver», dijo Brance a su lado, sosteniendo las placas de cristal grabadas como reliquias sagradas. «¿Lo sabes, de verdad?» Rowan giró ligeramente la cabeza. «Sigo revisando los registros del sistema, por si acaso dejó algo más». Brance negó con la cabeza. El peso de los últimos meses se le notaba en las arrugas bajo los ojos. Dejó todo lo que quería decir. Rowan no respondió. En cambio, metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño chip comunicador. Lo encendió. El mismo mensaje. Otra vez. «No arreglé tu nave. Arreglé lo que rompí». Eso era todo. Sin firma, sin marca de tiempo. Solo esa única línea transmitida en una frecuencia distorsionada, momentos antes de que la cápsula de emergencia despegara desde babor del Virelion durante la desactivación de la anulación. Rowan había ordenado un barrido, pero no había rastros ni firma térmica ni escombros. Solen había desaparecido limpiamente, perfectamente, tal como el mito que solía ser. La muerte del comandante Dorrin había sembrado el silencio en la tripulación del puente. El hombre que una vez ladró órdenes como hierro, ahora descansaba en la cripta de la sala de datos del Virelion, rodeado de circuitos que murió intentando proteger. Rowan estaba allí cuando sucedió. Dorrin había sido quien redirigió la última descarga hacia sí mismo, protegiendo el sistema central. La onda expansiva le desgarró la columna vertebral, pero en esos últimos segundos aferró la muñeca de Rowan, con los ojos abiertos y la culpa manando como aceite. «Siguen ahí fuera», dijo con voz áspera. «Novaris no cayó. Se convirtió en Arconex Labs. Quieren su tecnología. Toda». Y luego se fue. Esa confesión envió a Rowan a una espiral de canales clasificados, pidiendo favores y provocando transferencias de información clandestinas. Novaris, el enclave científico rebelde, que se creía destruido en las incursiones de la tempestad, simplemente había cambiado de rostro. Habían ocultado su nombre y resurgido como Arconex Labs, una empresa de tecnología limpia, conocida por sus patentes de propulsión rápida. Pero enterrados en lo profundo de su código, había ecos del lenguaje de Solen. Sus algoritmos de cristal, sus cerraduras lógicas a prueba de fallos y, peor aún, su sistema de anulación. Cuando Rowan presentó sus hallazgos al mando, el Consejo no se inmutó. Iniciaron una investigación encubierta, emitiendo órdenes judiciales silenciosas y protocolos de rastreo. Nada público, nada ruidoso. Tenían miedo de que si Arconex se enteraba demasiado pronto, volvieran a desaparecer. O peor aún, aceleraran el proyecto que estaban construyendo con la mente robada de Solen. Brance asumió el cargo de ingeniero jefe, pero nunca dejó de usar los dibujos a mano de Solen durante el entrenamiento. Los grabados no eran solo ecuaciones, eran historias. Los errores se convertían en reglas, los fallos en procedimientos. «Esto no es una solución», les dijo a los nuevos reclutas durante su primer ejercicio. «Es una advertencia. Traten su ego como un cable expuesto, una subida de tensión y quemarán todo el sistema». La tripulación más joven escuchaba. Brance tenía una cicatriz en la mejilla, un recordatorio del apagón que casi lo asó vivo durante la maniobra de desvío de Solen. Pero la llevaba como una placa, no como una herida. La leyenda de Solen Trask
comenzó a extenderse por los pasillos de ingeniería. Algunos lo creían muerto, otros creían que formaba parte de un programa secreto, pero quienes habían visto sus manos moverse sobre un panel destrozado, quienes habían visto la bomba de anulación parpadear en rojo hasta que dejó de hacerlo, lo sabían mejor. Rowan visitaba el hangar de cápsulas una vez a la semana. Observaba la plataforma de lanzamiento que Solem había usado, intentando imaginar lo que el hombre veía mientras se perdía en la oscuridad. ¿Libertad? ¿Arrepentimiento? ¿O tal vez solo paz? Nos salvó, le dijo Rowan una vez a Brans tras un largo silencio. Pero no creo que lo hiciera por nosotros. Brans asintió lentamente. Lo hizo para cerrar un capítulo, quizás el único que aún lo atormentaba. Sin embargo, fuera de los limpios muros de Bastión Nexus, el universo seguía siendo caótico. En los confines del espacio inexplorado, donde terminaban las rutas comerciales y las estrellas no tenían nombre, una figura delgada salió de una lanzadera oxidada y se adentró en la suave tierra amarilla. Sus botas dejaron huellas anchas al avanzar hacia el afloramiento de piedra irregular que se extendía frente a él. No llevaba armas, solo una mochila, algunos fragmentos de cristal y una lente rota de un acoplador de potencia. Se arrodilló bajo un árbol torcido con hojas violetas y dibujó en la tierra diagramas de circuitos, conjuntos estabilizadores, un nuevo diseño para un motor que no necesitaría protocolos de anulación, porque no permitiría ningún sabotaje. Sus manos se movían lentas, expertas. Cada línea significaba algo. Una voz lo llamó desde lo alto de la colina. Otro carroñero, tal vez un comerciante. Pero el hombre no levantó la vista. «No me interesa vender», dijo con calma. La voz rió y se fue. No importaba. No estaba allí para comerciar. Estaba allí para mantenerse al margen, reconstruir su alma y tal vez, solo tal vez, prepararse para la próxima tormenta antes de que estallara. A lo lejos, una nave titubeó en la atmósfera antes de recuperar energía y alejarse. El hombre no se giró para observar. Solem Trask no quería redención, quería tranquilidad. Pero mientras hubiera gente dispuesta a convertir la genialidad en guerra, sabía que no descansaría mucho. En algún lugar otra nave fallaría. Otro sistema necesitaría ser rescatado, y él estaría observando, desde las sombras por si acaso.